Un hecho histórico y sin precedentes en la era actual acaba de ocurrir en un estado de Norteamérica que ha ocasionado la alegría de millones de cristianos y a la vez la amargura de otros miles de opositores a Dios, su palabra y la iglesia. Si bien es conocido casi por todos que a través del inicio de la fundación de Norteamérica se enseñaron en escuelas desde los primeros días de República el estudio minucioso de la Biblia, esta de manera teológica e histórica. Eso ayudó a guiar a los fundadores a forjar la civilización occidental, en donde incluso se ha regido su misma constitución. Pero que en los últimos siglos, el ataque por parte de grupos elitistas anticristianos ha logrado que se sacara a Dios del Estado, se sacara a Dios y su palabra de las escuelas, incluso se sacara la fe y la oración de toda institución del Estado, llegando hoy a tal punto de que el cristianismo sea atacado de diversas formas en esa nación, como lo hemos estado viendo en distintos informes. Pero esto cambió radicalmente en el estado de Oklahoma. Un comunicado oficial días atrás ha sorprendido a la población entera, y que en las últimas horas ya se está haciendo efecto, ya que la instrucción pública del estado de Oklahoma, representado ahora por el superintendente de educación de Oklahoma, Ryan Walters, ordenó que todas las escuelas del estado deben incorporar la Biblia y los 10 mandamientos en sus planes de estudio con efecto inmediato. Y ahora, los menores y jóvenes en el estado de Oklahoma deben aprender sobre la Biblia y los 10 mandamientos como fundamentos de la civilización occidental. En un comunicado él dijo: Vamos a hacer un importante anuncio de hoy con respecto a la Biblia y los 10 mandamientos. Mi personal ha estado analizando el Estatuto de Oklahoma. Hemos estado analizando los estándares académicos de Oklahoma, y para nosotros es clarísimo que los estándares académicos bajo el título 70, en múltiples ocasiones la Biblia es un documento histórico necesario para enseñar a nuestros hijos sobre la historia de este país, para tener una comprensión completa de la civilización occidental, para comprender la base de nuestro sistema. Y francamente estamos hablando acerca de la Biblia, que es uno de los documentos fundacionales utilizados para la Constitución y el nacimiento de nuestro país. También encontramos puntos importantes en la historia que hacen referencia a la Biblia. Es fundamental que nuestros hijos tengan una comprensión de la Biblia y su contexto histórico, por lo que ahora emitiremos un memorando a cada distrito escolar. Para adherirse a esto, todo profesor en cada aula del estado tendrá una Biblia en el aula, y estaremos enseñando la Biblia en el aula para garantizar que esta comprensión histórica esté ahí para cada estudiante en el estado de Oklahoma, de acuerdo con nuestros estándares académicos y leyes estatales. Además especificó que todas las aulas del estado, desde el 5º hasta el 12º grado, deben tener una Biblia y los profesores deben enseñar de ella. Esta ordenanza vino después de la reciente aprobación de una ley en otro estado de Norteamérica, que también se levantó en contra de la élite y la nueva filosofía de esta era, que es el estado de Luisiana, que también ordenó que todas las aulas de escuelas y universidades públicas tengan una exhibición de los 10 mandamientos en cada aula, en un formato grande y fácilmente legible. Esto sin duda ha estado enardeciendo a estos grupos antidios y anticristos, los cuales están actuando con todas sus fuerzas para quitar estas ordenanzas en las instituciones escolares en las últimas horas. Como por ejemplo, la directora ejecutiva de Norteamérica por la separación de la Iglesia y el Estado dijo lo siguiente: Las escuelas públicas no son escuelas dominicales. Esto es nacionalismo cristiano. Están imponiendo sus creencias religiosas a todos los demás, afirmando que tomarán acciones legales para impedir todo esto. Además, más de 9 familias anticristianas están demandando a Luisiana por realizar recientemente esta decisión. Otros grupos estudiantiles y de movimientos civiles que son liderados por ateos y antibiblia están alzando su voz a los 4 vientos describiendo estos actos como inconstitucionales, mientras que muchísimos grupos llamados grupos supuestamente de libertad le han jurado al representante de Oklahoma, Ryan Walters, que van a ir con todo para estar en contra de esta ordenanza y estar en contra de la Biblia. Por esta razón, en las últimas horas, estos representantes de estados están siendo perseguidos por estos grupos elitistas, además tratando de hacerles quedar mal, de desprestigiarlos y siendo bastante hostiles con ellos, y que gracias a los medios de comunicación que promueven el pecado, han tomado todos estos medios y recursos para atacar con todo a Dios y su palabra, tratando de ir en contra
contra de cualquiera que mencione la Biblia. Por eso es importante orar como iglesia para que Dios actúe y haga su perfecta voluntad en esto. En una cultura que parece cada vez más hostil a la cosmovisión bíblica, va a ser muy normal que veamos todo esto de aquí en adelante hasta el día que venga el Señor por su iglesia. Y esta persecución no es nada nuevo para la iglesia. De hecho, Pedro escribió a las iglesias de Asia Menor para alertarlas de la persecución que se avecinaba y advertirles que sería la nueva normalidad para la iglesia. Él dijo: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo mismo advirtió a sus discípulos que se avecinaba persecución y que serían odiados por el mundo, de la misma manera que lo rechazaron a Él primero. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y os marca a todos los verdaderos creyentes como extranjeros en este mundo manchado por el pecado. Y en la actualidad, incluso existen muchas otras sectas y cultos que rechazan la influencia y el testimonio de los cristianos evangélicos. Y lo que es más dramático es que incluso esto se ha metido dentro de la misma iglesia, en donde varias corrientes liberales hoy están dentro del cristianismo y que hoy buscan con todas sus fuerzas distorsionar la Biblia. Es revelador que lo que coinciden constantemente todos estos grupos es en que los cristianos evangélicos bíblicos están equivocados. Parece evidente que el plan de Satanás para sofocar el testimonio de la palabra de Dios en el mundo no es silenciarlo totalmente, sino ahogarlo con una legión de evangelios falsos e interpretaciones heréticas y equivocadas. Estamos siendo inundados por todo esto en la actualidad. En esta era de pluralismo religioso y relativismo posmoderno, el cristianismo ha sido marginado por ser supuestamente demasiado rígido y exclusivo para el consumo público. Pero de esta misma forma, la iglesia del primer siglo era también una contradicción directa, no solo de la enseñanza de Israel, sino también del paganismo romano. Y por esa razón, tampoco los creyentes de hoy no encajamos en la cultura moderna. La palabra de Dios hoy no encaja en este mundo. Dios, su palabra y la iglesia constantemente estamos en desacuerdo con la moral, con los valores y las agendas de este mundo en ruinas. Y nos estamos volviendo cada vez más marginados y queriendo ser opacados a medida que Satanás trabaja para eliminar la influencia de la palabra de Dios. Y el mundo incrédulo está ciego a las realidades espirituales de la vida. Hoy gran parte de la sociedad desprecia alegremente a la iglesia, menosprecia la palabra de Dios, contradiciendo orgullosamente sus supuestas enseñanzas y socavando ansiosamente su testimonio. Pero al igual que en el mundo romano, los creyentes estamos fuera de este sistema, estamos en el mundo, pero no somos de él. Y el mundo aprovechará cualquier oportunidad para recordarnos esto. Pero no tenemos por qué desanimarnos por la animosidad del mundo, sino todo lo contrario. Debería ser una fuente de aliento y seguridad, sabiendo que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros dice su palabra? Él quiere que sigamos fieles a la verdad y la proclamemos a todos con toda nuestra fuerza cuantos podamos, porque ya se acerca el día, ese glorioso día, cuando nuestro amado Señor venga por aquellos que han sido redimidos por Él y juzgue al mundo por sus pecados.